Muy bien, pues la verdad es que el libro de Nehemías es un libro que nunca me había llamado particularmente la atención, no es un libro al que yo le haya dedicado demasiado tiempo, demasiada atención en mi vida cristiana, pero en los últimos meses nosotros los pastores pues, enviamos por las mañanas unos devocionales, unos matutinos a la iglesia por el grupo de difusión. Y de alguna manera, pues el Señor me guió a los libros históricos postexílicos, incluido Nehemías, y me ha impresionado mucho este libro, me ha impresionado mucho Nehemías, y quería compartir con vosotros algunas cosas. Por ponernos un poquito en contexto histórico, hay un periodo de la historia de Israel muy interesante, desde el regreso del cautiverio babilónico hasta el cierre del canon del Antiguo Testamento. El pueblo regresa con el edicto de Ciro en el año 538, regresan del cautiverio. El canon del Antiguo Testamento se cierra en torno al 430. Entonces, esos 110 años de historia están cubiertos por los libros de Esdras, Esther y Nehemías. Estos son los tres libros que narran los acontecimientos históricos de este periodo. Y en concreto Nehemías cubre la parte final de este periodo. Más o menos Nehemías cubre como unos 15 años, del 445 al 430, o sea que estamos al final del cierre del canon del Antiguo Testamento. Sabemos muy poquito de Nehemías, más allá de los extraordinarios rasgos espirituales que se van descubriendo de Nehemías a lo largo del libro. Aparte de eso, pues no sabemos más que el nombre de su padre, el nombre de uno de sus hermanos y su profesión. ¿Alguien recuerda cuál era, sin mirar de memoria, cuál era la profesión de Nehemías? Era copero, era el copero del rey. Y yo he titulado el mensaje de esta mañana, lo he titulado así, el copero del rey. Pero lo he titulado así con una deliberada ambigüedad. Porque aunque Nehemías era el copero del rey Artajerjes, pero realmente él era el copero del rey de reyes. Quiero decir, como tendremos oportunidad de ver, él puso su posición como copero, la puso para servir al Señor. La usó para contribuir al avance del reino. Más allá de ser el copero del rey Artajerjes, demostró ser el copero del rey de reyes, un hombre dispuesto a usar su posición, su influencia, para hacer avanzar el reino. El copero del rey es el título de nuestro mensaje. Vamos entonces a leer en el capítulo 1, vamos a leer rapidito este capítulo que es corto y luego estaremos viendo los detalles y como digo al final del sermón también estaremos leyendo los primeros versículos del capítulo 2. Nehemías capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que se corresponde con nuestro noviembre-diciembre, en el año 20 de Artajerjes, entonces aproximadamente el año 445 a.C., estando yo en Susa, capital del reino medo-persa, que vino Hanani, uno de mis hermanos, parece ser que era hermano en la carne, con algunos varones de Judá, una delegación que vino de Judá, de Jerusalén. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, es decir, por los judíos que habían regresado de la cautividad mucho tiempo atrás y por el estado de Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia de Judea, están en mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos,
y dije, te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Yahvé, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Aquel varón es el rey, porque ya Nehemías tenía pensado presentarse ante el rey para pedirle que le dejara regresar a Jerusalén para edificar los muros. Muy bien, vamos a dividir el mensaje en 6 puntos. Primero vamos a ver un poquito en qué consistía la posición de Nehemías. Dice que él servía como copero del rey, él era el copero. Quiero que me parece muy importante, muy interesante que entendamos y comprendamos qué era exactamente un copero, qué representaba, para entender cuál era la posición de este hombre. Y después vamos a ver 5 características notables que se desprenden de este texto y de los primeros versículos del capítulo 2 que se ven en Nehemías. Y quiero compartir con vosotros estas características notables que se ven en Nehemías para que puedan servir de ánimo, de estímulo para ti, para mí, para que podamos tomar nota y que el Señor nos ayude a ser más como este hombre. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito en qué consistía la posición de un copero. Explicándolo de manera rápida, sencilla, sin rodeos, podemos decir que un copero era algo así como un miembro del cuerpo de seguridad de élite del rey. Era alguien que velaba por la seguridad del rey, en este caso por la seguridad del rey Artajerjes. Os leo de Wikipedia, dice, el copero era un oficial de alto rango en la corte real, cuya tarea era servir las bebidas en la mesa, pero no era un mero camarero. A causa del temor constante a las conspiraciones e intrigas, esta persona debía ser considerada totalmente digna de confianza para poder mantener su posición. Debía proteger la copa del rey ante el riesgo de envenenamiento, por lo que se requería a veces probar del vino o de la comida antes de servirlo. Entonces se encargaba de la seguridad del rey, se encargaba de que nadie envenenara al rey, que era, como digo, Artajerjes, el hombre más poderoso de la tierra. Entonces Nehemías formaba parte del cuerpo de seguridad de élite del rey Artajerjes. Ahora, vamos a trasladarlo a nuestro contexto para que lo veas. Si Nehemías viviera en nuestro siglo XXI y tuviera una posición equivalente a la que tenía en este siglo V antes de Cristo, Nehemías hoy sería miembro del cuerpo de seguridad de élite del presidente de los Estados Unidos. Ese sería el equivalente, para que podamos entender y ver la posición que tenía este hombre. No era un cualquiera, ni muchísimo menos, era un altísimo funcionario del imperio medo-persa, el imperio más poderoso de la tierra, un guardaespaldas. ¿Qué hace hoy un guardaespaldas?
Un guardaespaldas está vigilando de qué, que nadie tirotee al presidente, que es la manera más habitual de provocar un magnicidio, ¿no? Un tiroteo. Y ahí están, los vemos sobre todo en las películas, ¿no? Mirando bien, que no haya ningún tirador apostado por ahí, ningún movimiento extraño. Nehemías hacía eso, pero con la comida. Tenía que estar vigilando, cuidando, que no hubiera ningún movimiento extraño, que nadie envenenara al rey, y si se observaba o si se intuía algo raro, entonces Nehemías tenía que probar primero por si acaso. Así que esta era la posición de Nehemías, uno de los guardaespaldas más importantes del hombre más poderoso de la tierra. Una posición de mucha importancia, de mucho privilegio. Sigue diciendo Wikipedia, su relación de confianza al rey a menudo le granjeaba una posición de gran influencia, porque tenía esta relación estrecha con el rey. Y era muy valorado, por lo que fueron pocos los elegidos a lo largo de la historia. Es decir, el copero era alguien con mucha influencia, con mucho poder, muy cercano al rey. Los requisitos para obtener el trabajo no se llevaban a cabo a la ligera, valorándose y apreciando, además de su porte, su modestia, su laboriosidad y su coraje, que son cosas que luego vamos a ver en Nehemías a lo largo de la historia. Por la gracia del Señor, era un hombre que de laboriosidad y de coraje estaba sobrado. En resumen, Nehemías, además de una persona de profunda piedad, era un tipo, número uno, dotado de grandes virtudes personales que lo hicieron merecedor de ser nombrado copero, guardaespaldas del hombre más poderoso de la tierra. Tenía un trabajo que le confería un enorme poder, una enorme influencia, precisamente por su proximidad a Artajerjes, y disfrutaba indudablemente de una enorme comodidad en el palacio del rey. Su trabajo tenía sus riesgos, ser un guardaespaldas tiene sus riesgos, te pueden matar también a ti, pero era una posición muy privilegiada, muy privilegiada, la que tenía Nehemías. Pero en el año 20 del reinado de Artajerjes llega una delegación de Judea explicando la situación que se estaba dando. Y le dan un informe terrible de la situación que había en Jerusalén. Los muros derribados en Jerusalén. Los muros eran fundamentales para la defensa de una ciudad. Una ciudad sin muros es una ciudad fácilmente conquistable. Los muros estaban derribados. El templo sí se había edificado, pero los muros estaban derribados. Las puertas estaban quemadas. Las puertas formaban parte del entramado defensivo de los muros. Eran puertas que se abrían de día para que pudiera entrar y salir la gente, pero que se cerraba de noche para que no entraran delincuentes, y también si venía un ejército extranjero, pues también se cerraba para evitar la entrada del ejército extranjero. Entonces, puertas quemadas, pues es muy vulnerable la ciudad, y además se dice que estaba el pueblo en gran mal y afrenta. Estoy en el versículo 3. Están en gran mal y afrenta. Probablemente esta expresión de que estaban en mal y afrenta, en primer lugar se refiere al mero hecho de que los muros estaban derribados, por lo tanto la ciudad debilitada, pero probablemente hay una referencia más allá al estado espiritual del pueblo, porque Nehemías en esta oración está orando por el pecado del pueblo. Así que esta expresión de mal y afrenta, aparte del estado de debilidad de Jerusalén, se estaba refiriendo probablemente a la situación de pecado de la ciudad. Así que una ciudad debilitada, sin defensas, y una ciudad donde había pecado, una situación de desorden. Los judíos habían vuelto a algunos de los pecados que habían provocado el cautiverio babilónico. Y cuando Nehemías oye todo esto, Nehemías rompe a llorar. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Hermanos, este hombre tiene la vida más que resuelta. Nehemías vive muy cómodamente en palacio.
Los informes que le dan de Jerusalén se refieren a una ciudad que está a 1.500 kilómetros de distancia, una ciudad que probablemente Nehemías nunca ha pisado. Sin embargo, a pesar de la distancia, a pesar de lo bien que él vive, él rompe a llorar cuando le llegan estas noticias devastadoras. No solamente llora, sino que empieza a orar. Muy bien, entonces ahora quiero compartir con vosotros algunas cualidades que vemos en este hombre. Número 1, por supuesto, vemos en él un hombre sensible por las cosas del reino de Dios. Como acabo de decir, Nehemías vivía fenomenal en Persia, era un tipo privilegiado, sin ningún tipo de dudas, pero su corazón no estaba en Susa. Su corazón no estaba en la capital del reino. Su corazón no estaba en la posición de privilegio que él tenía. Su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba en Jerusalén. A pesar de que era una ciudad lejana, tremendamente lejana, que quizá él nunca había pisado. Daniel, ¿os acordáis de Daniel? Así como Nehemías vive en el periodo postexílico, Daniel vive en el periodo del exilio en Babilonia. También Daniel tenía una posición privilegiada, sería el equivalente a un primer ministro. Daniel sería como un primer ministro, Nehemías sería como un guardaespaldas de alto nivel. Daniel también vivía de lujo en Babilonia, pero el corazón de Daniel tampoco estaba en Babilonia. El corazón de Daniel también estaba en Jerusalén. Y cuando él terminaba sus responsabilidades, ¿qué hacía Daniel? Oraba. ¿Con el rostro en qué dirección? Hacia Jerusalén. El corazón del anónimo escritor del Salmo 137, un cautivo en Babilonia en el tiempo de Daniel, tampoco estaba en Babilonia. El autor del Salmo 137 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Nehemías vivía de lujo, Daniel vivía de lujo, pero su corazón estaba en Jerusalén. El anónimo escritor del Salmo 137 probablemente no vivía de lujo, pero su corazón también estaba en Jerusalén. Hermanos, como cristianos del nuevo pacto, nuestro corazón no debe estar en la Jerusalén terrenal, pero nuestro corazón debe estar en la Jerusalén celestial. Allí debe estar nuestro corazón. Sea que aquí en esta tierra vivamos muy bien bajo la soberanía de Dios, bajo la providencia de Dios, sea que vivamos muy bien, como Daniel, como Nehemías, sea que no vivamos tan bien, nuestro corazón no puede estar en las cosas de esta tierra. Nuestro corazón tiene que estar en la Jerusalén celestial. ¿Cómo sé dónde tengo mi corazón? ¿Cómo sé si mi corazón está en las cosas de esta vida, si mi corazón está en las cosas de esta tierra o si mi corazón está en la Jerusalén celestial, en las cosas eternas? ¿Cómo lo sé? Pues muy sencillo. ¿Cuáles son las cosas que me alegran? ¿Cuáles son las cosas que me entristecen? Las cosas que me alegran, las cosas que me entristecen, define dónde está mi corazón. Nehemías recibió este informe del estado de Jerusalén y el hombre rompió a llorar, porque su corazón no estaba en Susa, su corazón estaba en las cosas de Dios. Me alegra una subida de sueldo, pero me deja indiferente que un alma ha sido rescatada del infierno. ¿Qué me alegra más?
que me han subido el sueldo o que alguien realmente ha sido salvado, que hay frutos evidentes de un nuevo nacimiento. ¿Qué produce más gozo en mi corazón? Me entristece que Dios en su soberanía no me conceda tal o cual cosa, o me entristece mi pecado, me entristece mi falta de conformidad a Cristo. ¿Qué es lo que me entristece más? Que mi lengua se pegue a mi paladar, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es la Jerusalén celestial a la que nos hemos acercado, según Hebreos 12, donde está Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Es la Jerusalén celestial mi preferente asunto de alegría? ¿O son las cosas de esta vida? Eso indica dónde está mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? Nehemías podía haber reaccionado con una diplomática elegancia. Vaya, qué malas noticias. ¿Qué se le va a hacer? Oraremos para que el Señor haga algo. Y haber seguido su vida con normalidad. Pero este hombre rompió a llorar. Entendió que tenía que hacer algo. Entendió que su posición como copero podía ser determinante para poder hacer algo. Y empezó a orar, porque su corazón no estaba en Susa, su corazón no estaba en su posición de privilegio, su corazón no estaba en su comodidad, sino en las cosas del reino. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude a evaluar dónde está mi corazón. ¿Dónde está? ¿Qué me alegra de verdad? ¿Qué me entristece de verdad? La segunda característica que vemos en Nehemías. Nehemías era un hombre de oración y de ayuno. La segunda, tercera y cuarta característica que vamos a estar mencionando ahora están relacionadas con la vida de oración. Como digo, Nehemías era un hombre de oración y de ayuno. Leamos de nuevo el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Uno de los rasgos más llamativos de Nehemías es que era un hombre de oración y de ayuno. A lo largo de mi vida cristiana, cuando he escuchado alguna predicación, alguna enseñanza sobre Nehemías, casi siempre las enseñanzas, las predicaciones sobre Nehemías se enfatizan en la capacidad de liderazgo de Nehemías, que tenía una enorme capacidad de liderazgo, en su capacidad organizativa, que tenía una tremenda capacidad organizativa, en su coraje, que era un hombre corajudo. Casi todas las predicaciones suelen enfocarse ahí, pero pocas veces he oído hablar de Nehemías como un hombre de oración. Pero uno de los rasgos más sobresalientes de Nehemías es que era un hombre de oración. Si Dios le dio éxito en la empresa que emprendió, fue para mí, ante todo y sobre todo, porque él era un hombre de oración. Enseguida puso el asunto en oración y en ayuno delante del Señor. En el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisán. ¿Cuál es el mes de Nisán? El mes de Nisán es marzo, abril. Él había recibido esta información en Quisleu, noviembre, diciembre. Y fue en Nisán, marzo, abril, cuando se presentó ante el rey. Nehemías estuvo 4 meses buscando al Señor, orando, clamando, ayunando, trayendo este asunto delante de Dios, regando intensamente en oración la situación que había en Jerusalén y su deseo de presentarse ante el rey para que el rey le permitiera ir a Jerusalén y le diera las herramientas para edificar. 4 meses en oración y 4 meses ayunando, pues en periodos de ayuno, ¿verdad? Él no fue precipitadamente a hablar con Artajerjes, a pesar de la enorme proximidad que tenía con el rey, lo veía todos los días.
primero fue a hablar con el Rey de los cielos. Primero regó en oración y en ayuno. Hermanos, nosotros metemos mucho la pata en nuestra vida cristiana y nos fatigamos mucho inútilmente con cosas que no son de Dios, porque no regamos las cosas en oración, porque no vamos en oración al Señor para pedir su dirección, para pedir su guía. Nos fatigamos también intentando hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, en vez de ir al Señor en oración para buscar el poder de lo alto, para que Él nos capacite con poder para hacer la obra del Señor. Pero Nehemías no era así. Nehemías iba primero a orar, ponía las cosas en oración delante del Señor. Esta no es la única vez que vemos esta actitud de Nehemías. Lo vemos varias veces a lo largo del libro. No hace falta que me acompañéis, os leo de manera muy rápida. En el capítulo 2, cuando finalmente él se decide a presentarse ante el rey y presentar su petición, dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías hizo una oración de urgencia ante el Señor para que el Señor le guiara a presentar su petición delante del rey. En el capítulo 4, cuando Nehemías y los judíos reciben palabras de menosprecio y amenaza, Nehemías enseguida ora: oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. En el capítulo 6, cuando los enemigos están estrechando el cerco sobre Nehemías con la noble intención de matar a Nehemías, Nehemías de nuevo clama, ora y dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Una y otra vez, ante la oposición, ante los problemas, ante las dificultades, Nehemías va en oración al Señor. Hay un himno antiguo, precioso, que quizá conozcáis: oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿No? ¿Eso es así? ¿No? Oh, qué amigo nos es Cristo. Un himno precioso que habla sobre la oración. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Él en oración. ¿Vives desprovisto de paz, de gozo, de santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado, con cuidados, con temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Y en sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en ese amigo eterno y esperando en su bondad. Hermanos, tenemos que aprender a orar más. Tenemos que aprender a orar más, a ir con nuestras cargas, con nuestras necesidades, con nuestras luchas al Señor en oración, clamar delante de Él, ayunar más, aún entrar en tiempos, aunque sea solamente un día, según las fuerzas de cada uno, para ayunar, para buscar al Señor. Necesitamos buscar más a Dios en oración, hermanos. Necesitamos buscar a Dios más en oración. Vamos a la siguiente característica de Nehemías. Nehemías era un hombre que además de orar, sabía orar bien, porque conocía bien a Dios. Además de orar, sabía orar bien, porque él conocía bien a Dios. Nehemías no solo sabía orar, sino que además oraba bien. Aquí vemos que él levanta una oración preciosa ante el Señor, en la que lo que él está haciendo en esta oración, ante todo y sobre todo, es apuntar a Dios. Apuntar a los atributos de Dios. Cuando oramos, cuando clamamos, tenemos que recordar, entender sus atributos, porque eso es nuestro soporte, nuestro apoyo para nuestra oración, para orar con fe, para orar con confianza, para orar adecuadamente.
pensar en cómo es Dios, pensar en quién es Dios, pensar cómo es aquel a quien nos estamos dirigiendo. Versículo 5. Te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande. Él está proclamando que el Dios al que se está dirigiendo es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, es un Dios grande. Nehemías sabía que la tarea de construir los muros iba a ser una tarea muy difícil. Probablemente, me imagino que también habría sido informado de los enemigos que había alrededor del pueblo, que no tenían ningún interés en que los muros se reedificaran. Yo creo que Nehemías era muy consciente que no era una mera tarea de albañilería, que era algo mucho más complicado, pero él no estaba centrado en su capacidad, en sus posibilidades, sino que él está orando a un Dios fuerte, a un Dios grande. Señor, esta tarea que de repente tengo en mi corazón, yo sé que no la puedo hacer, pero yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú eres grande, yo sé que de ti viene el poder. Hermanos, cuando estemos abrumados, cuando a veces sintamos que no tenemos fuerza, que no sabemos cómo vamos a llevar adelante lo que entendemos que el Señor nos está demandando, tenemos que recordar que nuestro Dios es fuerte, que nuestro Dios es grande, que las cosas no dependen de nuestra capacidad. Si las cosas dependieran de nuestra capacidad, estamos fritos, no tenemos nada que hacer, pero dependen de un Dios fuerte, de un Dios grande. La tarea era ciclópea y Nehemías lo sabía, pero Nehemías sabía que había un Dios grande y fuerte. Sigue diciendo, versículo 5, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías sabía que había pecado en el pueblo. Como hemos visto en la oración, enseguida va a orar por el pecado. Sabía que había pecado. Y sabía que Dios es temible, que no se puede jugar con el pecado. Que si se juega con el pecado, hay consecuencias. Nehemías sabía que si el pueblo seguía jugando con el pecado, algo peor que el exilio babilónico terminaría por venir, cosa que finalmente ocurrió en el año 70, ¿verdad? Entonces sabía que no se podía jugar con un Dios temible, que el pueblo tenía que ser consciente, que el pueblo estaba volviendo a pecar, que el pueblo estaba ofendiendo al Señor. Hermanos, Dios es temible, Dios sigue siendo temible. Y hermanos, no podemos jugar con el pecado. No podemos tomar a la ligera el pecado. Tenemos que entender la gravedad del pecado. ¿Y qué tipo de Dios tenemos? Ananías y Zafira lo descubrieron de mala manera. También los muchos en Corinto que estaban enfermos y debilitados, algunos incluso habían muerto, también lo descubrieron de mala manera. Hermanos, bajo el nuevo pacto Dios sigue siendo un Dios temible. Bajo el nuevo pacto Dios sigue sin tolerar que juguemos con el pecado. Así que hermano, hermana, si hay algún pecado oculto en tu vida, algo que sabes que no está bien delante de Dios, arrepiéntete. No juegues con el pecado. Dios es temible. Temible. Sigue diciendo, pero que guarda el pacto, que guarda la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías también sabía que aunque Dios es temible y no se puede jugar con el pecado, Nehemías también sabía que Dios es misericordioso, que Dios es fiel al pacto y que si el pueblo se arrepentía de sus pecados, habría perdón
para el pueblo y él cumpliría el pacto que había establecido con Moisés en Sinaí de bendecir al pueblo. Sabía que había esperanza si el pueblo se arrepentía. Y hermanos, aunque Dios es temible y no podemos jugar con el pecado, pero Dios es también un Dios misericordioso, un Dios que guarda el pacto. Y si hay pecado en nuestras vidas, si hay cosas ofensivas a Dios, la excelente noticia es que podemos ir a un Dios de misericordia. Podemos ir a un Dios que guarda el pacto, que en nuestro caso es el nuevo pacto, y el Señor nos va a perdonar, y el Señor nos va a recibir, y el Señor nos va a restaurar. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios es temible, no podemos jugar, pero Dios es misericordioso. Y si nos arrepentimos de verdad, Él está más que dispuesto para perdonarnos. Así que Nehemías trae esta carga en oración al Señor. Sabe que hay mucha tarea por delante, que hay unos muros físicos derribados, hay unos muros espirituales, morales derribados, pero sabe que hay un Dios grande, fuerte, que le va a ayudar en la obra, un Dios temible, con el que no se puede jugar, pero misericordioso, al cual se puede volver. Y de esta manera Él está orando. Hermanos, para orar apropiadamente necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos saber cómo es Dios. Cómo es Dios. Conocerlo en su grandeza, en su gloria, en su carácter temible. Necesitamos saber cómo es Dios para poder orar adecuadamente, apropiadamente. Nehemías sabía cómo era Dios. Y como sabía cómo era Dios, él sabía cómo orar, cómo dirigirse al Señor, apelando a sus gloriosos atributos para recibir su ayuda y para que el pueblo pudiera recibir restauración. El siguiente rasgo que vemos en Nehemías es que él era un hombre humilde, un hombre muy humilde, que enseguida se identificó con los pecados del pueblo. Versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Nehemías se identifica con el pecado del pueblo y se mete, por decirlo de alguna manera, en el mismo saco. Nehemías sabía orar, Nehemías sabía cómo orar, en qué dirección apuntar a los atributos de Dios, pero Nehemías también sabía orar con un espíritu correcto, con un espíritu humilde. Aunque él era un hombre intensamente piadoso, intensamente santo, él no oraba desde el pedestal de la superioridad espiritual. Y a veces se ora desde tal pedestal. A veces he oído oraciones en mi propia iglesia que no me han gustado nada, de alguien que parece que está en un nivel superior, orando por los demás. Nehemías muestra una enorme humildad, identificándose con los pecados de su pueblo. Hermanos, he estado meditando mucho, llevo mucho tiempo meditando en la oración del Salmo 19, que es una oración tremenda, varias cosas que están ahí en la oración final del Salmo 19. Y el salmista dice en el Salmo 19, preserva también a tu siervo de soberbias. Preserva a tu siervo de soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, es tan fácil que la soberbia se enseñoree de nuestro corazón. Muy fácil. Y la peor de las soberbias que se puede enseñorear de nuestro corazón es la soberbia espiritual. La soberbia espiritual, la peor de las soberbias. El creerme mejor que los demás. ¿Os acordáis del fariseo? ¿Os acordáis de la parábola? Aquel fariseo, él daba gracias a Dios, porque él era un hombre muy santo. No era un ladrón
no era un adúltero, no era un hombre injusto, estaba encantado de su santidad. Él daba gracias a Dios porque diezmaba todo, estaba encantado con su generosidad. Él daba gracias a Dios porque ayunaba con frecuencia, estaba encantado con su piedad. Pero ¿qué dice la Escritura? Que oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Oraba. Dios no estaba escuchando la oración de este hombre. Y es tan fácil, hermanos, que la soberbia espiritual entre en nuestra vida. Si entramos en una dinámica de orar mucho, y gloria a Dios, hay que orar mucho, necesitamos orar, pero qué fácil es empezar a menospreciar a otros porque no oran tanto. Si entramos en una dinámica de ser generosos y apoyar más con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, etcétera, y gloria a Dios, qué necesario es hacerlo, pero qué fácil es empezar a mirar a otros con menosprecio porque yo soy generoso, no como otros, etcétera, etcétera. Y tenemos que orar y guardar mucho nuestro corazón, porque a lo largo de mi vida cristiana he visto que la soberbia espiritual se pega así, así. Sobre todo en las personas con más recorrido en el Señor. De repente empezamos a creernos no sé qué y empezamos a mirar a otros por encima del hombro. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque si vamos al Señor con esa actitud, con soberbia, desde un pedestal de superioridad espiritual, el Señor no va a escucharnos. Dice la palabra que Dios al altivo lo mira de lejos. Cuando la soberbia empieza a llenar nuestro corazón, el Señor dice, bueno, vete lejos que no quiero verte. Cuanto más lejos mejor. Pero el Señor mira al humilde. Y Nehemías con una humildad tremenda dice, hemos pecado terriblemente contra ti. ¿Os acordáis de Daniel? Daniel hizo lo mismo, ¿verdad? Daniel hizo lo mismo en el capítulo, no busquéis, en el capítulo 9, Daniel dice cosas, orando también por los judíos, él dice cosas como hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Un hombre santo como Daniel, identificándose con el pueblo. Hermanos, necesitamos orar mucho, necesitamos orar bien, sabiendo cómo es Dios, y necesitamos orar con un espíritu humilde. Si por la gracia del Señor tenemos una vida abundante de oración, de estudio de la palabra, somos generosos, ayunamos, y por la gracia del Señor es así, que no se nos suba la cabeza, que no nos creamos superiores a nadie, que nos mantengamos en humildad. Y el último rasgo que quiero comentar de este hombre, de Nehemías. Nehemías fue un hombre intensamente sacrificado, un hombre dispuesto a entregar, a sacrificar su posición de privilegio para servir al Señor. Y quizá es el punto que más quiero enfatizar, que más quiero dejar para tu reflexión. Nehemías no se aferró a su comodidad. Renunció a eso, se arriesgó su vida para poder servir al Señor. Hay un paralelismo muy interesante entre Nehemías y Esther. Recordáis, Esther también tenía una posición de lujo. Era la esposa consorte también de otro rey, del rey Asuero, del rey Jerjes. ¿Sí? ¿Os acordáis, verdad? Y recordáis cómo Mardoqueo, el tío, viene y le dice a Esther, ¿qué te has creído, maja? ¿Tú crees que estás en esa posición para tu comodidad? ¿Tú crees que Dios te ha puesto ahí para que vivas la vida guay? De ninguna manera. Para esta hora Dios te ha puesto ahí. Para esta hora. Para que arriesgues tu vida y te presentes ante el rey para orar por tu pueblo. Y Esther lo entendió. Esther lo entendió. Ella estuvo dispuesta a renunciar a todo, a sacrificarse, aún a exponerse a morir. Porque ya sabéis que uno no se podía presentar ante el rey sin previo aviso. Era una medida de seguridad. Alguien que se presentaba sin previo aviso podía hacerlo con la intención de matar al rey. Era una medida de seguridad. Nadie se podía presentar. Esther lo hace porque ella entiende que no ha llegado a esa posición para su comodidad, sino para arriesgar su vida por el Señor.
El caso de Nehemías es, salvando las distancias, es idéntico. Nehemías está orando, ayunando 4 meses. Él está ocultando su tristeza, su dolor ante el rey, disimulando, ocultando lo que pasaba en su cabeza, lo que pasaba en su corazón. Y de repente un día decide exponer su tristeza ante el rey. Y eso no se podía hacer. Eso era tan arriesgado como presentarse sin previo aviso ante el rey, como hizo Esther. Tú no podías estar triste ante el rey. ¿Por qué? Porque se suponía que el rey era tan glorioso, tan maravilloso, estar en la presencia del rey era algo tan increíble que sofocaba cualquier tristeza. Por lo tanto, estar triste ante el rey era como decirle: tu gloria no es suficiente para alegrarme. Eso era ofensivo y podía penarse con la pena de muerte. Pero Nehemías sabía que no estaba en la posición en la que estaba para su provecho, sino que Dios lo había puesto ahí para esa hora, para ese momento, para ir ante el rey, exponer su tristeza, que el rey le preguntara qué le pasa y poder explicarle al rey su deseo de ir, su deseo de edificar, pedir al rey cartas, pedir al rey madera, todo lo que necesitaba del rey para poder edificar. Lee conmigo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, es decir, había disimulado, pero ahora de repente él decide, ha llegado el momento, y él se muestra como estaba triste, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías en gran manera? Por lo que os acabo de explicar. No podías estar triste en la presencia del rey. Era ofensivo. Pero Nehemías había decidido jugárselo todo. Su corazón no estaba en Susa. Quería hablar con el rey. Quería presentar su petición. Quería presentar su dolor. Y se presenta así, arriesgándose todo, como en el caso de Esther. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará mi rostro? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey me dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, etcétera, etcétera. Entonces ahí presenta su petición, su deseo, le pide cartas para poder viajar, madera, etcétera, etcétera. Y se embarca en una empresa que le va a complicar terriblemente, ¿verdad? Se mete en un problema tremendo al ir a Jerusalén a edificar los muros. Pero Nehemías sabía que no había llegado a esa posición para su comodidad. Dios en su soberanía le había permitido estar ahí para servir a los asuntos del rey. Así que presentó su petición aun a riesgo de su vida, puso su posición como copero del rey Artajerjes a disposición del rey de reyes para hacer esta solicitud y después complicarse la vida de una manera increíble yendo a Jerusalén para edificar. Hermanos, cada vez pienso más y más, y es una cosa que carga mi corazón y me carga mucho a mí personalmente, acerca de las cuentas que creo que vamos a tener que rendir al Señor. Los cristianos que vivimos en el mundo libre desarrollado del siglo XXI, donde tenemos todo tipo de ventajas y de comodidades, como las que tenía Nehemías. Hermanos, nosotros disponemos de una libertad religiosa que no tienen hermanos nuestros en la mitad del planeta. En la mitad del planeta. En la mitad del planeta nuestros hermanos no se pueden reunir con la tranquilidad con la que lo hacemos nosotros. Vivimos en la Europa más próspera y segura de la historia. Jamás hemos tenido un periodo tan largo de paz.
Nuestros antepasados jamás habrían soñado en vivir como vivimos nosotros. Algunos van un poquito más justos, es la verdad, pero la mayoría de nosotros tenemos de sobra y sin duda vivimos infinitamente mejor que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tenemos más tiempo libre que jamás en la historia. Jamás en la historia. Las jornadas laborales más cortas, fines de semana completos, vacaciones, puentes, que está bien disfrutar esas cosas. Pero es que hace un siglo se trabajaban 12 horas, 13 horas, 14 horas. Te daban el domingo libre si acaso. No había vacaciones. Tenemos un montón de tiempo libre. Un montón de tiempo libre. Un montón. Y por supuesto tenemos más recursos espirituales que nunca, ¿verdad? Biblias, comentarios, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hemos nacido en esta hora? ¿Para qué? Con tantos privilegios, con tantas comodidades, con tantas posibilidades. ¿Para qué? ¿Para mi comodidad? ¿Para vivir una vida cómoda? Hermanos, Dios no nos ha llamado a una vida cómoda. Si estás viviendo una vida cómoda, es muy seguro que estás fuera de la voluntad de Dios. Muy seguro. Porque Dios no nos ha llamado a esto. Esther lo entendió. Nehemías lo entendió. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos en Europa no lo entienden. Y usan todas estas cosas, todas estas posibilidades que tenemos para su propia conveniencia. Quizá no andamos en pecados, pero no estamos aprovechando lo que tenemos en nuestras manos para el avance del reino. Hermanos, hoy día el cristiano promedio en la Europa de la prosperidad y de la libertad no está dispuesto a sacrificar nada, a arriesgar nada por causa del reino. No queremos abandonar nuestra comodidad. Estoy muy bien como estoy. Si los muros están derribados, mala suerte. Si las puertas están quemadas, mala suerte. Yo no quiero complicación. Yo quiero dejarte este desafío. ¿Qué haces, qué hago con todo lo que el Señor ha puesto en mis manos? Y te digo que es una cosa que a mí personalmente me carga mucho. Como he dicho antes, creo que es lícito que disfrutemos, ¿no? del ocio, de las vacaciones, todo lo hacemos, pero tengo siempre esta pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es lícito? ¿Hasta dónde estoy pecando? ¿Hasta dónde? Todos los recursos y posibilidades que tenemos, ¿para qué? ¿Para qué? Hermanos, todavía el reino tiene que avanzar. Todavía muchos tienen que ser salvados. Todavía hay mucha tarea por hacer. Todavía hay muchas puertas quemadas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy simplemente planificando mi próximo puente, mis próximas vacaciones, mi próximo coche que me voy a comprar? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y tengo la impresión de que muchos cristianos en Europa se van a encontrar como Lot. ¿Qué le pasó a Lot? Perdió todo. No perdió su salvación, pero perdió todo. Todo ardió. Y sabes que hay un día en el que tú y yo vamos a estar ante el trono del Señor. Y nuestras vidas van a ser examinadas. Y Dios va a examinar si nuestra vida ha sido paja, ha sido heno, ha sido hojarasca, o si ha sido otra cosa. Y tengo la sospecha de que muchos de los cristianos en Europa, su vida va a arder delante del Señor. Serán salvos así como por fuego, como dice el escritor sagrado, porque somos salvos por la fe. Pero no habrá ningún tipo de recompensa. Toda la vida se verá como algo perdido. Como algo perdido.
Hermanos, que el Señor nos ayude a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras capacidades, que no son nuestras, que es su tiempo, su dinero, sus capacidades que Él nos da para la obra del reino. Dios no nos ha llamado a comodidad. Dios nos ha llamado a sacrificio, a esfuerzo, a renuncia, a hacer avanzar el reino hasta que el Señor venga. Amén.